este tiempo, por permitirnos estar reunidos el día de hoy como comunidad, como iglesia local. Hoy, Señor, inaugurando un nuevo horario, Señor, pidiéndote que nos acompañe los días miércoles, Señor, en cada uno de esos estudios que vamos a realizar y de la mano de Dios contigo, Señor. De tu mano, Señor, pidiéndote que nos guíes, que nos asistas, que nos ayudes, porque ¿quién es suficiente para esta labor? Nadie. Solamente tú, a través de tu Espíritu Santo, capacitas tanto a los oyentes como al maestro, Señor. A uno para enseñar y dirigir, guiar a la bendita palabra de Dios, a su verdad, y los otros a abrazar la verdad y a poderla aplicar al interior de sus vidas. Te pido por favor que nos acompañes en este estudio de la carta a los romanos que iniciamos el día de hoy, que nos edifiques gratamente y que nos bendigas. Es en el nombre de Jesús que te lo pido, Señor. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos, bienvenidos el día de hoy. Estamos de verdad muy contentos de volver a reiniciar nuestros cultos de oración. Ustedes saben muy bien que los días domingos estamos trabajando mucho por la asistencia a la presencialidad, pero los días miércoles por facilidad, por tráfico, bueno, por tantas situaciones, hemos querido hacer este culto y este espacio de meditar en la bendita palabra, pero también de orar como hermanos en la fe de manera virtual. Entonces, por esa razón los animamos, los motivamos a que aún puedan involucrar a más personas en este estudio maravilloso de la bendita palabra del Señor. El día de hoy, mis hermanos, como les había anunciado ya de tiempo atrás, vamos a iniciar el estudio de la carta a los romanos. Y el día de hoy vamos a hacer una introducción y un panorama de lo que van a ser los primeros 4 capítulos de la carta. Me habría gustado a mí haber hecho una introducción de todo el libro, pero es que el libro toca temas tan interesantes, tan maravillosos, tan profundos y tan diversos, que hacer un panorama general de pronto nos va a complicar el estudio como tal. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir haciendo introducción, un panorama general de ciertos capítulos, y posterior a eso, luego de haber estudiado todos esos capítulos, permítame un momento, por favor. Qué pena con ustedes, mis hermanos. Entonces, el día de hoy, sin más preámbulo, iniciemos. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, y quiero hacer claridad en principio del título, ¿no? De lo que significa. Esta no es la carta de Pablo a la iglesia de Roma, que hay algunos que han tomado eso y han tomado la carta a los romanos como la prueba fehaciente de que la iglesia católica romana, y han querido como conectarlo, y esto definitivamente es una contradicción. Alguien que haga esta clase de afirmaciones, primero que todo, no tiene ni idea del contenido de la carta. Y segundo, pues son excusas muy de verdad manipuladas. Pero es bueno hacerle esta salvedad. Ahora, por otro lado, hablo de que es la carta de Pablo a la iglesia que está en Roma, porque escúchenme bien, esta iglesia en particular, el apóstol Pablo no la funda. De hecho, está a punto de visitarla. Imagínense esto. Y el apóstol Pablo quiere que ellos vean a través de la carta cuál es la enseñanza doctrinal que él imparte. Entonces, esto es importante tenerla en cuenta. Entonces, si es la carta de Pablo a los romanos, a los cristianos, a los creyentes que hay en Roma, pero no, escúchenme bien, en particular a una iglesia que él haya fundado o que haya iniciado. Es importante tener en cuenta esto, porque el apóstol Pablo lo primero que va a hacer en su carta es que él va a presentarse como un apóstol del Señor, como este hombre que pasó de ser un fariseo,
de ser un hombre envanecido, de ser un hombre que había depositado su confianza en el cumplimiento estricto de la ley para poderse salvar, pasa a uno, depositar toda su confianza en el Señor Jesucristo y dos, a creer en una salvación por gracia, no por méritos. Ese es el apóstol Pablo. Y él va a demostrar específicamente que él, de ahí en adelante, desde su conversión, tiene un cambio completamente radical, completamente impresionante, y él se va a dedicar es precisamente a la obra a la cual fue apartado desde el vientre de su madre por el Señor, y es llevar el evangelio, en particular a los gentiles. De hecho, su misma vida, su mismo ministerio, su mismo cuerpo, dejarán ver que él es un apóstol del Señor. Y no cualquier apóstol, un apóstol que ha sido enviado por el Señor a los gentiles, a los extranjeros, a aquellos que por un tiempo habían estado bajo la ira de Dios, que estaban sin esperanza, sin Dios y sin promesas. Él ahora a esas personas es a las que les llevará el evangelio. Y precisamente, escúchenme bien, es en esa labor y en esa maravillosa extensión del evangelio, el apóstol Pablo le va a predicar el evangelio a toda Asia. En esos 3 viajes misioneros que él hace maravillosos, va a llevar el evangelio a muchos lugares. Y esos lugares son precisamente iglesias que él funda, que él inicia en varios lugares. En particular la de hoy, vuelvo y repito, no es una iglesia que él funda, pero sí es una iglesia a la que él escribe. Y escúchenme bien, el imperio romano, este imperio grandísimo, no solamente era que se moviera en Roma, sino que estamos hablando de que esta cultura, podemos decir, helénica, afectaba a los efesios, a los colosenses, a varios lugares donde el apóstol Pablo sí ejerció un ministerio directo y donde aún vivían discípulos de él como Filemón, como Timoteo, y donde habían muchos hebreos que habían sido obviamente esparcidos por la diáspora, por la persecución. Aún la iglesia de Filipos entra en esta categoría. También él funda iglesias en Macedonia, por ejemplo la de los Corintios. También funda iglesias en lugares bien importantes y por esas razones interesante el día de hoy a poder meditar en el hecho de que este fenómeno de que el apóstol Pablo escriba a los romanos y a través de lo que él va a escribir, él lo que va a hacer es anunciar el evangelio. Porque escúchenme bien, esto tan importante. El apóstol Pablo va a predicar el evangelio, imagínense. Una cosa impresionante, él va a predicar el evangelio de manera maravillosa y él va a enseñarle a las personas que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Él les va a mostrar a través de las cartas que luego se van a convertir en cartas circulares, cartas que no solamente van a leer las personas de esa iglesia en particular, sino que la carta que escribió a los Efesios se va a empezar a leer en todas las iglesias, no solamente en la de los Efesios, así también como la carta que le escribe a la iglesia en Colosas, o a la iglesia en Filipos, o a la iglesia en Tesalónica. Esto es impresionante. Y él va a empezar a expresar y a enseñar el evangelio y cómo es las bases fundamentales y la dependencia que deben tener las iglesias acerca del Señor Jesucristo, el verdadero evangelio. Es lo que va a exponer él. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando hablamos de que él está escribiendo esta carta a los creyentes que hay en Roma, debemos dejar claro varias cosas. En Roma habían creyentes judíos y creyentes gentiles. Habían creyentes judíos y creyentes gentiles. Pero en Roma, mis hermanos, sucedió un fenómeno. Y es por esa razón que el apóstol Pablo también escribe esta carta. En Roma existió un fenómeno y es que el emperador Claudio expulsó en un momento dado a todos los judíos que vivían en Roma. Y cuando los expulsó, se levantó solamente una congregación que estaba integrada por creyentes gentiles, sin la influencia de los judíos al interior del cristianismo. Esto, después de 5 años, se le permite nuevamente a los judíos volver a Roma
Pero cuando ellos vuelven, cuando retornan a Roma, vemos una iglesia dividida. Una iglesia que, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia cristiana, hablo del movimiento cristiano, hablo de los del camino, hablo de los discípulos del Señor Jesucristo, hablo del cristianismo. El cristianismo, entonces, cuando los judíos vuelven, nos encontramos con que se empieza a levantar como una división entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles al interior de la iglesia de Roma. Entonces, ¿cuál es el propósito de la epístola a los romanos por parte del apóstol Pablo? Pues tiene tres objetivos particulares. El primero de ellos es de carácter práctico. Él quiere volver a unir a la iglesia. Pero también, él no puede hacer esto, él no puede unir a la iglesia si él no hace una enseñanza puntual y particular de las escrituras y de la fe cristiana. Porque es que no hay algo más cristiano al interior de la iglesia como amarnos los unos a los otros y que este amor supere la lengua, la raza, la cultura, la nacionalidad, el género, el estrato social, cualquier cosa. O sea, nada puede excusar la división al interior de la iglesia. Entonces, uno de los primeros motivos que tiene el apóstol Pablo para escribir la carta a los romanos es precisamente unir nuevamente a la iglesia, a estos dos sectores que estaban tan divididos como eran los judíos cristianos y los gentiles cristianos. También hay un segundo objetivo y es de carácter completamente estratégico, y es que el apóstol Pablo quiere de alguna manera desde Roma dejar establecidos muy bien los principios cristianos para poder extender el evangelio aún más hacia Occidente, en particular que el evangelio llegue hasta España. Ahora, vamos a darnos cuenta que eso no va a ser posible en la vida del apóstol Pablo, pero finalmente el evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra, que es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es precisamente en particular esto importante, mis hermanos. De esto yo hablaba el domingo en la iglesia. Y yo le preguntaba a la iglesia, ¿cuánto se demora una iglesia local en formar discípulos? ¿Cuánto se demora una iglesia local? Hay muchas congregaciones, hay personas que creyendo que tienen la lámpara de Aladino, han dicho que se llevará 1, 2 o 3 años a ser discípulos de Cristo y levantar 12 hombres, como lo hizo el Señor Jesús. Y mis hermanos, eso es un completo desacierto, es una completa mala interpretación de las Escrituras. Para ser un discípulo del Señor Jesucristo va a tomar toda la vida de discipular, de trabajar, de enseñarle, de formarlo. Aún en oportunidades la iglesia local tendrá que disciplinar a los creyentes que hacen parte de ella para formar en ellos el carácter de Cristo. Y va a ser maravillosa esta labor. Eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo. El apóstol Pablo con la carta a los romanos va a hacer una espléndida presentación del evangelio. Pero también va a ser una observación interesantísima, y es que el evangelio lo necesitan solo dos tipos de personas. Solamente los judíos y solamente el resto de las naciones. Es decir, todo el mundo necesita el evangelio. Y él va a hacer una maravillosa presentación. Tiene un primer objetivo, unir a la iglesia. Un segundo objetivo de carácter estratégico, llevar desde Roma el evangelio más hacia el occidente, particularmente a España. Pero también tiene un objetivo la epístola y es de carácter teológico, y es que quiere enseñarle el evangelio a las personas. Si ustedes leen la carta a los romanos, este estudio que estamos iniciando el día de hoy es maravilloso por eso, porque nos va a permitir hacer una reflexión de lo que vamos a ver en los primeros 4 capítulos. Y esto, mis hermanos, el día de hoy, en el culto de oración, nosotros tenemos un estudio de manera expositiva. Nuestra predicación, la enseñanza de los días miércoles va a ser como la de los domingos, expositiva. Entonces, a pesar de que hoy estoy haciendo un resumen general de los primeros 4 capítulos, esa manera de introducción para que ustedes sepan lo que esperan en estos próximos 4 capítulos. Pero no va a ser la dinámica en la cual voy a estar predicando cada miércoles. Un panorama general de estos primeros 4 capítulos que nos mostrarán qué vamos a estar viendo verso a verso como predicación expositiva. Y por esa razón el tercer objetivo del apóstol Pablo con la epístola
es de carácter teológico, enseñarle a las personas que están en Roma más puntualmente el evangelio, la obra del Señor Jesucristo, mostrando su vida, su obra, su sacrificio, su resurrección, su ascensión, aún esperar y aguardar su segunda venida. Va a ser algo muy detallado lo que va a estar enseñando el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, ¿qué enseñará en general la carta? Antes de introducirnos en los primeros 4 capítulos, ¿qué enseñará la carta a modo general? Va a mostrar la universalidad del pecado, es decir, el pecado afectó a todos los seres humanos. Va a mostrar la obra redentora de Cristo. Va a mostrarnos cómo se relaciona el creyente con la ley de Moisés. Nos va a enseñar algo que ya vimos en la carta a los Gálatas, la justificación por la fe. También nos va a enseñar la libertad cristiana, de que el Señor no nos ha llamado a estar en condenación, sino que a libertad nos ha llamado para no estar nuevamente en yugo de esclavitud, depositando nuestra confianza en la salvación por obras. También nos va a enseñar lo importante que es el bautismo al interior de la iglesia, la nueva vida espiritual que viene luego de que una persona ha sido regenerada y ha nacido de nuevo. Y finalmente, la situación del pueblo judío en la nueva disposición divina fundada sobre la fe en Cristo y no sobre las obras de la ley. Eso va a ser entonces interesantísimo, mis hermanos. Romanos 10, del 9 al 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Este texto nos deja ver, mis hermanos, lo importante que es tener un evangelio claro en el cual depositar nuestra confianza. Nosotros no podemos depositar nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo si no conocemos al Señor Jesucristo. Si nosotros no conocemos al Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer, lo que finalmente hizo, su obra, su sacrificio, ¿cómo podemos depositar nuestra confianza en Él? Es esta entonces la carta a los Romanos, una de las cartas más importantes del Nuevo Testamento. Es la más pensada y en ella el apóstol intenta plasmar su evangelio, aquel que salva a todo el que acoge y abraza la fe en el Señor Jesucristo. Lo hace desde Corinto, antes de llevar la colecta de los pobres a Jerusalén. Acá les estoy mencionando desde dónde escribió el apóstol Pablo la carta a los romanos. Antes de llevar la colecta, o sea, una ofrenda que había recogido para los pobres que están en Jerusalén y para preparar su visita a Occidente, como les decía, concretamente a España, pero no quiere perder la oportunidad de visitar primero a la comunidad que se ha convertido en la más importante del mundo, entonces que era Roma. Entonces, mis hermanos, va a ser interesantísimo lo que vamos a hablar. Autoría, el apóstol Pablo. Pablo era un ciudadano romano. Él tenía una pasión única por aquellas ciudades. Él por tener esa doble ciudadanía, por ser judío y por ser ciudadano romano, él tiene siempre una carga, una de verdad, un deseo de alcanzar a los extranjeros con la predicación, porque él conoce ese mundo. Entonces, él hasta ese momento no ha visitado la iglesia de Roma. Esta carta también sería como una presentación para ellos, para que supieran de alguna manera él qué es en lo que cree. Entonces va a ser interesantísimo lo que vamos a ver en la carta. Ahora, la carta como tal tiene 4 movimientos. Es decir, podemos hablar de que estos 16 capítulos que comprenden la carta tiene 4 movimientos naturales, orgánicos. El primero de ellos, del capítulo 1 al 4, revela la justicia de Dios. También vamos a ver del capítulo 5 al 8 cómo Dios crea una nueva humanidad a través de la salvación en Cristo. Del capítulo 9 al 11 vamos a ver cómo en el Señor Jesucristo se cumplen las promesas de Dios dadas a Israel. Y en el capítulo 21, del capítulo 12 al 16, perdón, ahí escribí mal, del capítulo 12 al 16 vamos a hablar de cómo el Señor unifica a la iglesia. Y ahí nos vamos a dar cuenta precisamente ese propósito primario que les decía con la carta de unir a la iglesia. Textos como que el Señor derrumbó la pared divisoria entre los judíos y los extranjeros, entre los gentiles, y en el sacrificio, en la obra de Cristo, hacer de estos dos pueblos un solo pueblo, el pueblo de Dios, es maravilloso entonces.
El día de hoy sencillamente vamos a hacer una pequeña reflexión y un estudio de los primeros 4 capítulos. ¿Cómo el apóstol Pablo se presenta como apóstol? Él tiene que presentarse, él tiene que decir que el Señor Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco y él lo ha llamado a llevar el evangelio a cada una de las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para que cada una de las naciones de la tierra se humillen delante del Señor y lo hagan su rey y su Señor. Él les va a hacer una presentación espléndida del evangelio. Va a mostrarles el poder de Dios y va a traer la revelación de la justicia de Dios. Y ahora, este término de la justicia de Dios es importantísimo, mis hermanos, meditar en él. Es importante meditar en el término justicia de Dios, porque hasta ese momento, mis hermanos, el término, ellos lo asociaban sencillamente con que Dios era justo y castigaba el pecado. Dios siempre hace lo que es justo y recto. Pero también el apóstol Pablo va a incluir otra verdad acerca de la justicia de Dios. Y es que Dios es fiel a sus promesas. Pero entonces, ¿cómo el Señor puede ser siempre justo, siempre recto? Obviamente va a castigar la desobediencia, va a castigar la maldad. El Señor no va a tener nunca por inocente al culpable. Esa es la característica de su justicia. Pero como Él a la vez de que Él castiga la injusticia, castiga el pecado, castiga la maldad, como Él también puede ser fiel, recordar sus promesas y otorgárselas. Y aquí yo quiero que entendamos algo, mis hermanos, algo que es importantísimo, porque es que acá, mis hermanos, hay una tensión fuertísima. A veces nosotros nos acostumbramos, esto lo he nombrado y lo he mencionado en otros escenarios, pero a la iglesia hace ratico que no le hago esa reflexión. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que hay una tensión fuertísima en el evangelio. Y a veces nosotros no somos conscientes en esa situación. Nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento muchas veces que dice, Dios no tendrá por inocente al culpable, es justo, pero inmediatamente dice que es misericordioso, que no tendrá por inocente al culpable, pero que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadecerá de quien se quiera compadecer. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta, mis hermanos, ¿cómo eso puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que el Señor a la vez sea justo y a la vez pueda ser misericordioso y derramar de su gracia? Hablemos de ti o hablemos de mí. Nosotros en algún momento hemos pecado. Y si el Señor es justo, Él nos debería castigar y nos deberíamos perder para siempre. ¿Cómo entonces puede haber cabida a la misericordia de Dios? A veces nos acostumbramos nosotros a leer textos en la Biblia y como que no alcanzamos a notar y a ver la tensión tan fuerte que hay en esos textos. Sí, el Señor es justo, no tendrá por inocente al culpable, y luego nos deleitamos en leer que es misericordioso y que tendrá misericordia y gracia a miles de generaciones. Bueno, mis hermanos, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible esta realidad? Dejémoslo allí. Todavía no les voy a responder, dejémoslo allí. El apóstol Pablo en los primeros 4 capítulos, en particular en el capítulo 1 y el capítulo 2, el capítulo 1 lo va a dedicar para mostrar cómo los gentiles, perdón, los extranjeros han desagradado completamente a Dios, con su vida libertina, con sus religiones paganas, con su comportamiento pecaminoso, como todos ellos, independientemente de que no conocen a Dios, independientemente de que no tienen una ley como los judíos, para en ella observar lo que está bien y lo que está mal, Dios mismo ha puesto en sus conciencias, en sus corazones, la ley de manera escrita. El Señor ha grabado en sus corazones y en sus conciencias lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si todo el pueblo extranjero, si todo el pueblo gentil, si todo el pueblo pagano, como era conocido, sabiendo hacer las cosas bien, no las han hecho bien, sino han hecho mal, han pecado gravemente contra Dios y se van a perder. Luego el apóstol Pablo en el capítulo 2 va a hablar es del pueblo judío y va a hablar de cómo los judíos
teniendo la ley, teniendo ese texto escrito, teniendo la bendita palabra del Señor, son más responsables que los gentiles. Porque los judíos, teniendo la ley escrita, siendo el pueblo escogido de Dios, siendo las personas que han sido llamadas por el Señor, han olvidado la ley y se han comportado como el mismo pueblo pagano. Si ustedes hacen un estudio, mis hermanos, de Éxodo, cuando sacan al pueblo de Israel de Egipto y todas las naciones que los rodeaban a ellos en Canaán y en el camino a Canaán por el desierto, nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que hacían tan terribles esas naciones paganas. Pero nos vamos a dar cuenta, y es un estudio que estamos haciendo los días jueves, ahorita ya estamos por el libro de Reyes. Lo tremendo del asunto es que nos vamos a dar cuenta tristemente cómo cuando llega el periodo de los reyes, uno piensa que el zafarrancho y el desorden fue en el tiempo de los jueces, pero nos vamos a dar cuenta en el tiempo de los reyes cómo, en particular con Salomón y Roboam, se descarrían tanto los reyes, y luego cuando se divide la nación en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, los reyes de Israel caen en todas las aberraciones y los pecados que cayeron los reyes paganos y gentiles, al punto de que reyes sacrificaron a sus propios hijos y los pasaron por el fuego. Reyes crearon cultos extraños para adorar a dioses y aún usaron la prostitución religiosa. Cayeron en inmoralidad, cayeron en sacrificios humanos en la nación de Israel. Y esto es impresionante, mis hermanos, porque eso es lo que nos vamos a ver el apóstol Pablo. Tanto judíos como gentiles han pecado gravemente contra Dios y solo merecen la condenación. Es allí, hermanos, donde él muestra que no somos justificados, ni los gentiles, ni los judíos podemos ser justificados por nuestra obediencia. Porque el hombre no puede agradar a Dios por su obediencia. El hombre no puede obedecer en los términos que demanda obediencia a Dios. Dios demanda una obediencia perfecta y ningún ser humano puede obedecer perfectamente. Es allí donde brilla, mis hermanos, esta forma. Primero que todo, el apóstol Pablo mete a todos los seres humanos en una situación que es real, pero que es dramática, y es que todos estamos condenados por naturaleza, todos, tanto la nación de Israel como los gentiles, los extranjeros, todos nos vamos a perder. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3. Por cuando todos se perdieron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nos pone en una misma situación a todos. ¿Quieres agradar a Dios por medio de tus obras? No puedes, o sea, eres incapaz de hacerlo. Y cuando nos mete en esa situación el apóstol Pablo, porque es que si tú lees el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, tú entras en un momento de desesperación, o sea, de ver, de reconocer lo terrible, el terrible estado de la raza humana, desde que Adán y Eva cayeron. Pero luego el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio y empieza a hablar de que somos, usando un término, justificados por la fe. Y este término justificado también es muy importante como el término justicia. Ya hemos hablado de que justicia significa que Dios siempre es justo, siempre es recto, no tendrá por inocente al culpable. Y ya nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo si el Señor es recto, si es justo, y si este es el estado de la raza humana tan paupérrimo y tan llevado, tan grave tan grave situación en la que nos encontramos? Entonces, ¿cómo entra entonces en esta ecuación la misericordia, la gracia de Dios? Es que yo quiero que pensemos algo. Si en esta ecuación obligatoriamente no entra otro elemento, el Señor no podría tener misericordia, ni podría derramar de su gracia sobre los seres humanos, porque estaría confinado a su justicia. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que Dios, en su naturaleza divina, Él es justo. Pero también en su naturaleza divina, uno de sus atributos maravillosos es que es misericordioso. Entonces, uno dice, ¿cómo esto puede confluir?
pues el apóstol Pablo no puede dejarse de callar, y él empieza a declarar que la única forma de que puedan coexistir en el evangelio la justicia de Dios y la gracia de Dios es que el pecador sea justificado en la persona de Cristo Jesús. Otro término importantísimo en el libro de Romanos. ¿Qué significa ser justificados en Cristo Jesús? Que el Señor nos declara por la fe justos. Pero mis hermanos, ¿cómo podemos ser declarados justos si nosotros hemos pecado? Si algo hemos sido, es injustos, no justos. Pero es aquí donde viene precisamente eso de la justificación por la fe. Una persona que le cree a lo que ha dicho Pablo en los primeros tres capítulos y entra en esa desesperación y entiende que no hay en él nada para salvarse o para llevarse a sí mismo a la salvación. Esa persona, si Dios actúa en su vida, él se rendirá delante de Dios y confiará toda su salvación en la persona, en la obra, en el sacrificio, en la muerte, en la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando una persona cree en el Señor Jesús. Está abandonándose en sus brazos, ya no confía en sí mismo, ya no confía en que él pueda tener obras buenas para agradar a Dios, sino que ve que ninguna de sus obras, aún lo bueno que podemos hacer los seres humanos, las cosas buenas que podamos hacer los seres humanos, son manchadas por nuestro pecado y nuestra maldad. Aún las obras más loables, darle de comer a los pobres, ayudar a la viejita a pasar la calle, ser un buen padre, ser una persona moralmente correcta, todas estas obras que podrían parecer buenas son manchadas por nuestro pecado y el Señor lo ve como trapos de inmundicia. Entonces, ninguna buena obra nos puede salvar. Por esa razón, una persona que entiende su condición, primero que todo la entiende porque Dios está actuando en ella, y segundo, esa desesperación solo lo lleva a un lugar, y es a los brazos del amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Cuando una persona es justificada por la fe en Cristo Jesús, su estatus cambia. Ya no está mal con Dios, ya no es un hijo de ira, sino que está bien con Dios y es perdonado. También cambia nuestra familia. Ya no somos de nuestro padre el diablo, sino que somos adoptados como hijos de Dios, hacemos parte de su pueblo. Y también nuestro futuro está garantizado por una vida transformada. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo va a usar un ejemplo de esta salvación tan grande, y el ejemplo que él va a poner es a Abraham, y cómo Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Y lo que va a mostrar es que a Abraham se le hacen una serie de promesas, Dios le hace una serie de promesas a Abraham, donde dice, te haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición, benditas en ti serán todas las familias de la tierra en tu simiente. Le promete un hijo, a pesar de que él es viejo, de que Sara también está en una situación difícil, imposible de tener un hijo. Y todas esas promesas se las hace de manera incondicional. Solo hasta que, y dice la palabra, que a todas esas promesas Abraham creyó y esa le fue contada por justicia. Hay personas que dicen, no, es que Abraham fue aceptado porque fue circuncidado. Mis hermanos, la circuncisión de Abraham fue hasta el capítulo 17 de Génesis. El Señor le está prometiendo cosas a Abraham desde el capítulo 12 de Génesis. De que se vaya de su tierra, de su parentela, que abandone la casa de su padre y que vaya a la tierra que él le va a mostrar y que le va a entregar. Que le va a dar un hijo y que de ese hijo van a nacer multitudes de personas, hijos de la fe, hijos de Abraham. Y a todo eso Abraham le creyó. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando en Abraham. Eso es lo que pasa en un creyente, mis hermanos. Ahora, Abraham, ¿de dónde es llamado? Del paganismo, de Ur de los Caldeos. Todo esto lo vamos a ver en el capítulo 4. Y esto va a ser impresionante y va a ser maravilloso de cómo por gracia somos salvos. Bueno, entonces vuelvo a hacer la pregunta. Si Dios es justo
y no tiene por inocente al culpable y hace todo lo que es recto y todo es justo, ¿cómo puede tener misericordia? En la ecuación entra el Señor Jesucristo. Y la justicia de Dios se vuelve una buena noticia. Esto fue lo que entendió Martín Lutero precisamente con la carta a los romanos. La justicia de Dios se convierte en una buena noticia cuando está Cristo metido en la justicia de Dios. La justicia de Dios por sí sola no es una buena noticia, porque la justicia de Dios quiere decir que todos nos vamos a perder, porque hemos pecado, tenemos una deuda incalculable con el Señor y nos merecemos es la muerte y la condenación. Pero si en la ecuación, que es el Evangelio, mis hermanos, y por eso es tan importante que cuando predicamos el Evangelio, prediquemos tanto las malas noticias como las buenas noticias, porque si solo predicamos las buenas noticias estamos mintiendo. Estamos mostrando una media verdad y una media verdad es una total mentira. El Evangelio se predica de la manera correcta cuando tú le dices a una persona lo perdida que está, lo incapacitado que está para agradar a Dios en forma alguna, pero luego le presentas a Cristo, porque es por el Señor Jesucristo que Dios, el justo, puede ser Dios misericordioso. Porque la justicia que yo merezco, la justicia que merece mi maldad, no recae sobre mí, sino recae sobre Jesucristo. Y el Señor Jesús por eso en la cruz del Calvario fue tratado como un pecador porque estaba representando al creyente. Y por eso el Padre puede ver al creyente como justo. Miren, eso tan interesante, maravilloso, es la verdad central de las Escrituras, mis hermanos. Cuando se trata de justicia, Dios ve a Jesús como nosotros, pecadores. Pero cuando se trata de justificación, el Señor nos ve a nosotros no como lo que somos pecadores, sino como es Jesús, un varón perfecto que ha cumplido perfectamente la ley y ha obedecido completamente y en él no hay pecado. Por eso el Señor nos ve como justos, nos ve como santos, nos adopta en el amado, nos adopta en el amado. Maravilloso, mis hermanos. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham no agradó a Dios porque fuera obediente, sino porque Dios lo justificó en Cristo Jesús. Palabras más, palabras menos, el resumen del capítulo 1 al 4 de Romanos es que toda la humanidad está atrapada en pecado y necesita ser rescatada. El rescate no sucederá tratando de cumplir las leyes de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, no. La justicia de Dios es la que ha rescatado al mundo a través del Señor Jesucristo. Si no fuera por el Señor Jesucristo, el Padre no podría derramar de su gracia y misericordia. ¿Y cuál es el propósito, mis hermanos, de esa salvación tan maravillosa? Es que se cumplan las promesas hechas a Abraham. Y las promesas hechas a Abraham es que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra formarían una sola familia, los hijos de Abraham. Crear una multiétnica familia basadas en las promesas dadas a Abraham y en la fe. Eso es, mis hermanos, lo que vamos a ver nosotros en estos primeros 4 capítulos de la carta a los romanos. Luego que terminemos de ver estos 4 capítulos, veremos entonces de qué se van a tratar en las siguientes subdivisiones que hay, subdivisiones que ya les mostré aquí y que se las quiero volver a mencionar para que ustedes las tengan en cuenta. Del capítulo 1 al 4 revela la justicia de Dios, lo que les acabo recién de explicar. Del capítulo 5 al 8, que Dios crea una nueva humanidad en esa salvación tan grande. Del capítulo 9 al 11, cómo cumple la promesa de Dios dada a Israel, al pueblo de Dios. Y finalmente del capítulo 12 al 16, cómo el Señor unifica a toda la iglesia en esa obra maravillosa del Señor Jesucristo. Cada uno de estos temas, que el Señor revela su justicia, que el Señor crea una nueva humanidad, que el Señor cumple las promesas y que unifica a la iglesia, todo esto sucede es
por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso toda la carta a los romanos nos habla del evangelio. Todo esto que les acabo de mencionar es el evangelio. Saquémonos de la cabeza, mis hermanos, que el evangelio es el ABC del creyente. No, mis hermanos. El evangelio es desde la A la Z del creyente. Por esa razón, en esta noche vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este maravilloso viaje que vamos a tener en las Escrituras en las próximas semanas, estudiando verso a verso la carta a los romanos. Y luego de orar, mis hermanos, vamos a contestar preguntas y las. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Hay personas que están conectadas y que tal vez es la primera vez que van a estudiar la carta a los romanos, es la primera vez que van a escuchar del evangelio y te agradecemos, Señor. Te damos toda la gloria y te damos la honra. Y te pedimos, por favor, que nos acompañes y que cada una de las verdades que escuchemos la podamos abrazar, las podamos creer y las podamos atesorar. Ahora, esto solo puede suceder si tu Espíritu Santo opera en nuestras vidas, si tú nos guías, Señor, y tienes misericordia de nosotros. Gracias por permitirnos reflexionar el día de hoy sobre esto tan maravilloso que es tu justicia. Tú no tendrás por inocente al culpable, pero también tu gracia y tu misericordia, las cuales funcionan y se dan maravillosamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pongo delante de ti a cada uno de los hermanos que han escuchado el mensaje y te pido, Señor, que seas tú guardándolos, cuidándolos y llevándolos a crecer en la fe. Permítenos, Señor, ver cómo brilla el evangelio desde la carta a los romanos en el nombre de Jesús. Amén. Y